En mi hogar, las mañanas siempre empezaban igual, el murmullo del agua en la piscina, los pasos de mi esposo que se dirigía al campo antes del amanecer, la radio repitiendo las mismas noticias de siempre. Todo estaba en su sitio, impecable, casi irreal en su perfección. Mientras limpiaba la cocina, sentía como ese silencio entre nosotros se había convertido en un huésped habitual. No había enojo, ni discusiones, solo una distancia tibia, una ausencia que ya ni dolía, pero que tampoco abrazaba. Nuestra convivencia era correcta, amable, casi ejemplar, pero carente de esa chispa que una vez encendió nuestras miradas. No recordaba la última vez que su mano buscó la mía sin motivo, o que su voz sonara interesada por algo más que la cena o la cosecha. Me observaba en el reflejo de la ventana y me costaba reconocerme. Ese día, decidí ir a comprar pan, aunque aún quedaba del día anterior. Fue una excusa, lo supe desde el primer paso. Algo dentro de mí, silencioso pero insistente, me empujaba a salir. Como si allá afuera, entre el polvo del camino y la brisa del campo, pudiera encontrar algo más, o a alguien que me recordara quién fui alguna vez. El sendero de tierra estaba bañado por una luz dorada que se filtraba tímidamente entre las ramas de los árboles. Caminaba despacio, sin prisa, sintiendo la brisa acariciar mis piernas, como si la misma naturaleza me estuviera recordando que aún estaba viva. No tenía un rumbo claro, pero mis pies sabían a dónde querían ir. La tienda del pueblo era pequeña, modesta, con ese olor inconfundible a café recién molido, frutas maduras y cartón húmedo. Al llegar, lo vi inclinado sobre unas cajas, organizándolas con movimientos lentos pero firmes. Alzó la vista al escuchar la puerta y, sin decir nada, me dedicó una sonrisa que me descolocó por completo. No fue una sonrisa amable ni indiferente, sino una cargada de algo que no supe nombrar de inmediato, ironía, reconocimiento o quizás deseo. ¿Nuevo atuendo?, murmuró mientras sus ojos recorrían, sin pudor pero sin grosería, la blusa que había elegido casi al azar esa mañana. Me sentí vulnerable y al mismo tiempo poderosa. Me sonrojé, bajé la mirada y fingí buscar monedas en mi bolso. «Hoy te ves distinta», agregó. «¿Será el sol o será que has vuelto?». Me quedé congelada un segundo. ¿Volver? ¿A dónde? ¿A mí misma? Mientras él hablaba, notaba cómo mi cuerpo reaccionaba, una corriente eléctrica se deslizaba bajo mi piel, y algo que había estado dormido durante años se agitaba con fuerza. Recorriendo los pasillos de la tienda fingía buscar productos que no necesitaba, solo para alargar ese momento. Sentía su presencia cerca, su mirada que se detenía apenas un segundo más de lo necesario, sus palabras llenas de dobles sentidos. No era un coqueteo vulgar, sino una danza sutil, como si supiera exactamente qué cuerdas tocar sin romperlas. Al pagar, rozó mis dedos con los suyos al entregarme el cambio. Fue apenas un segundo, pero bastó para que mi piel se erizara. Salí del local con el corazón desbocado y las mejillas encendidas. El camino de vuelta fue distinto. El mundo parecía haber cambiado, los colores más vivos, los sonidos más nítidos, incluso el aire tenía otro sabor. Al llegar a casa, abrí la puerta con una especie de lentitud consciente, como si no quisiera que esa sensación se desvaneciera. Preparé el desayuno en silencio, pero cada movimiento tenía un ritmo nuevo, como si estuviera estrenando mi cuerpo. Me detuve frente al espejo del baño y vi algo en mis ojos que creía perdido, un brillo, una pregunta, una promesa. Mi esposo regresó al mediodía. Me saludó con el mismo beso mecánico en la frente y me preguntó si el agua del pozo seguía bajando. Yo asentí, con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Él no notó nada, ni la blusa, ni el perfume, ni el temblor leve de mis manos. Pero dentro de mí, algo había comenzado. Algo que no sabía a dónde me llevaría, pero que ya no podía detener. Esa noche, al acostarme, guardé mi bata de algodón y elegí una prenda más delicada. No para él. Para mí. Cerré los ojos y sentí de nuevo la voz del tendero, la forma en que me miró. Me pregunté si al día siguiente encontraría otra excusa para volver a esa tienda. Y lo que más me inquietaba era saber que ya no quería evitarlo. A la mañana siguiente, desperté antes que el sol. Aún envuelta en la oscuridad suave de la habitación, escuché la respiración profunda de mi esposo,
tan ajena a mí como si perteneciera a otro mundo. Me vestí en silencio, con una delicadeza casi ritual. Elegí una falda que hacía tiempo no usaba y un sujetador nuevo, comprado hace poco con la excusa de necesitar uno más cómodo, aunque en el fondo sabía que lo había elegido pensando en cómo se sentía sobre mi piel, no en cómo se vería. Preparé el desayuno sin hacer ruido, colocando los platos con precisión, pero con el corazón inquieto. No era el hambre lo que me movía esa mañana, sino una necesidad urgente, casi física, de volver a aquel lugar. Busqué una excusa simple, la sal se había agotado. Mentira. Pero suficiente para justificarme ante mí misma. Salí a la calle con paso contenido, fingiendo calma. Las vecinas saludaban con sonrisas que sentía más largas de lo normal, como si intuyeran algo, como si el aire llevara un rumor invisible. Al llegar a la tienda, el propietario ya estaba allí. Al verme, detuvo lo que hacía y esbozó esa sonrisa suya, cargada de algo que no podía definir del todo. ¿Otra vez la sal?, dijo, sin esperar respuesta. Entré fingiendo distraída, aunque cada paso me acercaba a esa tensión que ya no podía negar. El lugar estaba vacío. Solo nosotros dos. Sentía la electricidad suspendida entre los estantes. No era miedo, era anticipación. Comenzamos a hablar de cosas triviales, el calor, los precios, lo lenta que era la vida en el pueblo. Pero cada palabra tenía un segundo eco, uno que se colaba en el silencio entre frase y frase. Me alcanzó un paquete de harina y sus dedos rozaron los míos con una intención que ya no era accidental. Lo miré, sin saber bien si debía sonreír o apartarme. No hice ninguna de las dos cosas. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como mi pecho se elevaba más rápido. Fue entonces cuando se acercó un poco más, apenas un paso. Su voz bajó el tono y dijo, «No sé si vienes por sal, o por algo que no se vende aquí». Esa frase me desarmó. Sentí una mezcla de nervios, deseo y un poco de vértigo. Como si estuviera parada al borde de algo. No respondí. No podía. Él no insistió. Solo me miró. Una mirada que me envolvió, que me hizo sentir vista de una manera que no recordaba. Al salir, el aire me golpeó con fuerza. Me detuve unos segundos antes de volver a casa. No quería que se notara mi temblor. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo habló del motor de agua y los gastos del campo. Yo asentía, pero no lo oía. En mi mente, una sola imagen se repetía, la forma en que él me había mirado al pronunciar esa frase. Por primera vez, me pregunté si esto era solo un juego, o el inicio de algo que no sabría cómo detener. Al amanecer del día siguiente, me sentía distinta, como si cada célula de mi cuerpo hubiese despertado de un largo letargo. Mientras mi esposo salía hacia el campo, con su mochila al hombro y la mirada perdida en la rutina. Yo me quedé de pie en la puerta unos segundos más, contemplando su figura alejarse, sintiendo una mezcla de culpa tenue y un alivio silencioso. Cerré la puerta despacio, como si ese simple gesto pudiera contener todo lo que latía dentro de mí. La casa, bañada por la luz suave del amanecer, parecía otra. Preparé el desayuno con lentitud, disfrutando de cada movimiento, como si ese acto tan cotidiano fuera una forma de afirmarme. Luego me senté en el sofá con una taza de café entre las manos, observando el vapor subir y perderse en el aire. No tenía prisa por salir, pero sabía que lo haría. Pensé en qué excusa usar esta vez. El jabón para lavar platos, o quizás preguntar por una harina especial. Pero, en realidad, ya no buscaba pretextos. Salí cuando el sol comenzaba a calentar el empedrado. Sentía mi piel viva, alerta, como si el vestido que elegí ese día acariciara cada parte de mí con una intención que antes me era ajena. Al cruzar la plaza, noté que algunas miradas se detenían en mí más de lo habitual. Las mujeres mayores fingían no ver, pero sus ojos hablaban. 2 niñas se reían entre susurros. A pesar del cosquilleo incómodo en mi espalda, seguí caminando. Al llegar al depósito, él ya me esperaba. Estaba en la parte trasera, organizando botellas, pero al verme dejó todo y se acercó. Esta vez, su expresión no tenía bromas. Era más intensa, más contenida. ¿Has venido por algo en particular?,
preguntó, cruzando los brazos con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero sus ojos no podían mentir. Mi voz tembló un poco, pero logré responder que solo pasaba a saludar. Él asintió, como si ya lo supiera. Compartimos unos minutos en silencio, rodeados por cajas, aromas de cartón mojado y frutas que comenzaban a pasarse. Me ofreció un café en la parte trasera del local, donde casi nadie pasaba. Acepté sin pensar demasiado. Nos sentamos en unas cajas viejas, y por un rato hablamos sin prisa, sobre cosas triviales, sobre la vida en el pueblo, sobre lo que habríamos hecho si hubiésemos nacido en otra época. Pero lo que no decíamos era más fuerte que cada palabra pronunciada. De pronto, oímos pasos. Él se tensó. Alguien entró al local, no sabíamos quién. Nos miramos. En su rostro vi algo que no había visto antes, miedo. No por él. Por mí. Por lo que este lazo, aún tan frágil, podía arrastrar consigo. Esa tarde regresé a casa con el corazón en la garganta. El silencio del hogar me pareció más pesado que nunca. Y, por primera vez, sentí que no había marcha atrás. Esa noche el sueño me fue esquivo. Me acosté al lado de mi esposo, sintiendo la frialdad que había entre nosotros como una pared invisible. Sus manos buscaron las mías de forma torpe, mecánica, y yo fingí estar demasiado cansada para corresponder. Me giré hacia el otro lado, con la espalda tensa, mientras su brazo descansaba por un instante sobre mi cintura antes de rendirse. Cerré los ojos, pero mi mente regresaba una y otra vez a la escena en la tienda, al café compartido en silencio, a esa mirada suya que me sostenía más allá de las palabras. Me sentía dividida, arrastrada por dos corrientes que se oponían, la estabilidad de lo conocido y el vértigo de lo que apenas comenzaba a surgir. Al amanecer, la casa me pareció ajena. Caminé entre los muebles como si pisara por primera vez un terreno sagrado pero olvidado. Mi esposo se preparó para ir al pueblo vecino. Dijo que debía resolver unos documentos y que quizá no regresaría esa noche. Me limité a asentir, aunque por dentro sentí una punzada de alivio tan aguda que me hizo avergonzarme. Apenas cerró la puerta, exhalé hondo, como si hubiese contenido la respiración durante años. Esa mañana ordené la casa con esmero inusual, doblé manteles que ya estaban limpios, perfumé los armarios, y cuando ya no encontré nada más por hacer, me quedé sentada junto a la ventana. Mi mente, inevitablemente, volvió al depósito. A su voz. A sus manos. A esa tensión apenas contenida que crecía con cada encuentro. Me resistí al impulso durante horas, hasta que la excusa más absurda me pareció suficiente. Salí a la calle y de inmediato noté algo distinto. Las vecinas me saludaban con una cortesía más estudiada, más medida. Algunas me miraban directamente, otras evitaban hacerlo. Crucé miradas con la esposa del carnicero y con dos jóvenes que reían por lo bajo al verme pasar. Sentí que cada paso revelaba más de lo que mi rostro intentaba ocultar. Al llegar al depósito, él ya me había visto. Su gesto fue distinto esta vez, una mezcla de complicidad y advertencia. Caminó hacia mí con calma, pero con una firmeza que me estremeció. No hubo bromas. Solo una frase dicha con la voz apenas audible: «Ven, hay algo que quiero mostrarte». Me llevó a la parte trasera, un espacio oculto tras estanterías y cajas, donde la luz del mediodía apenas se colaba por una rendija. Allí, sin decir más, se acercó lentamente, como si pidiera permiso solo con la mirada. Sus manos hallaron mi cintura y su boca encontró la mía. El segundo beso no fue tímido ni torpe, fue necesario. Mientras su respiración se mezclaba con la mía, entendí que ya no se trataba de un simple juego. Habíamos cruzado una línea que no sabíamos cómo desdibujar. Al separarnos, él me susurró: «Esto ya no es un secreto cualquiera». Me quedé en silencio, pero dentro de mí algo ardía. Y supe, sin lugar a dudas, que el incendio apenas comenzaba. Esa tarde regresé a casa con el cuerpo aún vibrando. Caminaba con paso lento, abrazando las bolsas con más fuerza de la necesaria, como si así pudiera contener el torbellino que se agitaba dentro de mí. El mundo parecía distinto, los colores más intensos, los sonidos más cercanos. Pero al cruzar el umbral del hogar, la atmósfera volvió a hacerse densa, como si la casa supiera:
como si las paredes pudieran oler la fragancia de un pecado reciente. Me cambié sin encender la luz, dejando que la penumbra me envolviera. Sentía el roce de la nueva lencería sobre mi piel como una caricia que no pertenecía a este lugar. Me miré al espejo un instante y vi en mis ojos una mezcla desconcertante, miedo, deseo y una especie de libertad que dolía. Esa noche, al preparar la cena, todo me pareció mecánico. Mi esposo no había regresado aún y el silencio pesaba, no por la soledad sino por lo que ahora ocupaba su lugar. Cociné sin apetito, movida solo por la costumbre. Me senté sola en la mesa, dejando un plato servido para él, como si ese gesto pudiera esconder todo lo que había cambiado. Al rato, sin previo aviso, lo escuché llegar. Su rostro lucía tenso, más envejecido, como si el peso de los días le cayera de golpe. Nos saludamos con pocas palabras. Durante la cena, habló poco pero me observó más de lo habitual. Sus preguntas eran simples, pero sus ojos buscaban algo más allá de mis respuestas. Le respondí con la mayor naturalidad posible, pero en mi interior se acumulaba una presión sorda. No preguntó por el tendero ni por mis ausencias, pero el silencio entre nosotros se volvía más elocuente. Esa noche, en la habitación, su actitud cambió. Se acercó a mí con una urgencia inesperada, con una intensidad que no reconocía en él desde hacía años. Me buscó como si intentara recuperar algo que sentía perder. Sus manos eran torpes, rápidas, como si temiera que se me escapara. Pero mi cuerpo no respondía igual. Cerré los ojos, fingiendo cansancio, giré el rostro y me cubrí con la sábana. En la oscuridad, sentí su frustración contenida, su desconcierto. Y yo, en silencio, revivía la caricia suave de otras manos, la lentitud, la ternura de alguien que me había mirado sin miedo. Dormimos espalda con espalda. Nuestros ritmos respiratorios eran tan distintos que sentí que pertenecíamos a vidas opuestas. Al amanecer, me levanté antes que él. Al servir el café, noté cómo me temblaban las manos. En la mesa, nos cruzamos una mirada breve. Fue suficiente. En sus ojos había algo nuevo, una sospecha callada, un dolor sordo, una pregunta que aún no se atrevía a formular. Y en mí, el vértigo de saber que todo estaba a punto de romperse. El día amaneció con un silencio denso, como si el aire mismo evitara hacer ruido. Me moví por la casa con una lentitud extraña, como si cada paso pesara más que el anterior. Mi esposo apenas pronunció palabras al salir. Su mirada era la misma de la noche anterior, cargada, turbia, como si estuviera intentando descifrar un acertijo que lo consumía. Cuando se marchó, el silencio que dejó tras la puerta fue ensordecedor. Me quedé sentada frente a la taza de café a medio tomar, con las manos frías y los pensamientos agitados. Intenté concentrarme en las tareas cotidianas, pero cada objeto que tocaba parecía devolverme al mismo lugar, al depósito, a sus manos, a su voz. No era amor lo que sentía, pero sí una necesidad desesperada de algo más, algo que me despertara, que me devolviera la sensación de estar viva. Al mediodía encontré una nota debajo de la puerta. Era su letra, inconfundible. Decía simplemente, estaré detrás del almacén. No puedo seguir con solo mirarte a lo lejos. Sentí un escalofrío. Guardé la nota en el cajón de la mesita de noche, pero el papel parecía arder contra mi piel. Caminé por la casa como una sombra, sin saber si quería ir o no. La culpa me apretaba el pecho, pero también lo hacía la idea de no acudir. Salí al final de la tarde, sin maquillarme, sin adornos. Solo una camisa clara y una falda cómoda, como si la sencillez pudiera protegerme. Tomé un camino diferente, evitando pasar por la plaza. No quería miradas ni susurros. Al llegar al almacén, él estaba allí, de pie, apoyado contra unas cajas, con el rostro más serio que nunca. Sus ojos estaban cargados, y al verme no sonrió. No hizo falta. Caminó hacia mí y me tomó la mano, con un temblor leve que no le había visto antes. «Esto ya no puede seguir así», susurró. «No quiero ser solo una sombra en tu vida». Me quedé muda. En mi interior, la confusión crecía como una ola. No sabía qué decir, cómo nombrar lo que nos unía. Justo entonces, se escucharon pasos cerca. Nos separamos instintivamente, ocultándonos entre las cajas.
Era el joven asistente del almacén. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Nos había visto. Mi corazón latía con fuerza. El tendero me miró con un rostro pálido, como si acabara de presenciar el inicio del fin. Ya no podemos ocultarlo, murmuró, sin apartar la vista de la puerta. Me marché sin decir palabra, con las manos frías y el alma expuesta. Al llegar a casa, encontré a mi esposo en la cocina. Su voz sonó firme, como nunca antes. ¿Dónde estabas? ¿Desde cuándo sales tanto? ¿Hay algo que deba saber? Sus ojos me atravesaron. Y por primera vez, no supe mentir. Me quedé de pie frente a él, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Sus preguntas flotaban en el aire, afiladas y directas, pero lo que más me desarmaba no era su tono, sino su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba viendo. No como un adorno de la casa, no como la mujer que cocina y dobla la ropa, sino como alguien real, con secretos, con grietas, con fuego dentro. Abrí la boca, pero no logré articular nada más que un susurro quebrado. No lo planeé. No sé qué me está pasando. Vi cómo su expresión se transformaba, primero en incredulidad, luego en algo parecido al dolor, aunque más contenido, más seco. Golpeó la mesa con la palma de la mano, no con violencia, sino con impotencia. «¿Estás intentando engañarme?», dijo, sin alzar la voz, pero con una dureza que me atravesó. No respondí. No podía decirle que sí, ni fingir que no. Porque la verdad ya no cabía en una sola palabra. Me retiré en silencio, huyendo del filo de su decepción. Subí al cuarto y cerré la puerta con cuidado, como si eso pudiera aislarme del peso de todo lo que acababa de estallar. Me senté en la cama, temblando. El aire me resultaba espeso. Sentí que el tiempo se había detenido justo antes de romperlo todo. Esa noche, mientras el reloj marcaba los minutos con una solemnidad insoportable, recibí un mensaje. Era de él. Corto. Sincero. Si esto te destruye, no quiero seguir viéndolo en tus ojos. Pero si decides alejarte, solo dime una vez. Me quedé mirando la pantalla con las lágrimas contenidas. No era una invitación, era una despedida posible. O un nuevo comienzo. Pero ambos escenarios dolían. Pensé en todo lo vivido, en la distancia que se había tejido entre mi esposo y yo con años de silencios, en la monotonía que había apagado cada rincón de mi piel. Pensé también en esa sensación reciente de volver a sentirme deseada, viva, observada. No era amor lo que me arrastraba hacia el otro hombre, pero tampoco era capricho. Era algo más profundo, más salvaje, la necesidad de reencontrarme con quien yo había sido antes de convertirme en un adorno más de esta casa. Apagué la luz y me acosté sin hablar. Él no entró en la habitación. No hubo reclamos, ni llanto. Solo un silencio tan hondo que parecía el eco de todo lo que no nos dijimos durante años. Me di la vuelta en la cama, observando la penumbra. Sentía el cuerpo entumecido, la mente atrapada en un torbellino de imágenes, recuerdos y preguntas sin respuesta. Cerré los ojos sabiendo que nada volvería a ser igual. Que ya había cruzado una frontera invisible. Y que, más allá del juicio de los demás, lo que más miedo me daba, era enfrentarme a mí misma. La mañana siguiente me encontró sentada al borde de la cama, contemplando cómo la luz suave se filtraba entre las cortinas y dibujaba formas inciertas sobre el suelo. El aire era espeso, pero dentro de mí algo se había aquietado. No era paz, pero tampoco tormenta. Era claridad. Preparé una pequeña bolsa, no con prisa ni rabia, sino con una serenidad nueva, casi dolorosa. Tomé una foto antigua, una blusa ligera y una libreta vacía. Al dejar la nota sobre la mesa, necesito encontrarme, no para huir de ti, sino para volver a mí, sentí que por fin mi voz tenía un sentido propio. Crucé la puerta sin mirar atrás, respirando hondo el aroma del suelo húmedo y del pan recién horneado en la esquina. Caminé sin saber hacia dónde, pero segura de que cada paso me alejaba de la mentira y me acercaba a algo más verdadero. En el banco de la plaza del pueblo vecino, bajo la sombra tibia de un árbol de jacarandas, comprendí que a veces la fidelidad no consiste en permanecer, sino en ser honesta con el dolor y con el deseo.
La traición más profunda no es hacia otro, sino hacia una misma cuando se apaga en silencio. Solo quien se permite renacer conoce el verdadero valor de la lealtad.